Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Les doy la bienvenida a este segundo diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Esta mañana me acompaña en el soporte técnico y moderación mi estimado ingeniero José Antonio Cejudo Hernández. Muchas gracias, José Antonio. Y pues vamos a iniciar hoy precisamente a hablar sobre este asunto del modelo periodístico. Buenos días, José. Muchas gracias. Bueno, sobre todo me gustaría platicar con ustedes la realidad periodística que tenemos actualmente. Vamos a revisar algunos artículos de la Constitución, vamos a revisar algunas cosas, pero sobre todo me gustaría que hiciéramos una exploración sobre cómo es el estatus de la prensa en la actualidad y la realidad política mexicana. Sin duda alguna, estamos viviendo una época sin precedentes, yo me atrevería a decir inédita, en la forma en que se maneja el periodismo en nuestro país y en el mundo. Así que si ustedes no tienen nada más, voy a ir exponiendo algunos aspectos. Primero, algunos aspectos generales, y me gustaría que luego pudiéramos ir comentando y revisando varios de estos puntos en común. Bueno, la libertad periodística y libertad de prensa. Hablaremos de esto sin duda alguna, pero sobre todo les digo que me gustaría darle un enfoque hacia hablar del modelo de comunicación política y el modelo contemporáneo de comunicación política. Les digo, creo que no hemos vivido en la historia de la humanidad tan brutalmente una libertad de prensa tan grande como la que tenemos ahora. Ciertamente vivimos en una época en la que no podemos decir que exista una censura, y es que no la hay. Pero por la misma naturaleza de los medios y de los mecanismos de operación, vamos a ir platicando sobre esto, pero sobre todo quiero que vean y hagamos una reflexión relevante sobre este asunto. Primero, que no hay regulación. Piensen ustedes, primero, que no hay una regulación sobre cargas de contenidos en plataformas digitales. Lo que ha distinguido tal vez los últimos 5 años, vamos a poner incluso hasta los últimos 8 años en la historia, hemos tenido una cantidad de plataformas digitales y la aparición de los dispositivos de celulares y la posibilidad de difundir a través de redes sociales, de dispositivos digitales y redes sociales. Porque aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el dispositivo digital. Por ejemplo, Facebook es un dispositivo digital, TikTok es otro dispositivo digital, Instagram es otro dispositivo digital. Y lo que hacemos nosotros a la hora de contactar con otras personas, eso es hacer una red social. O sea, Facebook es un dispositivo, no es una red social. Nosotros hacemos redes sociales a partir de los dispositivos. Y en otra época, cuando hablaremos de esto en unos minutos más, cuando la prensa podía estar en manos monopolizada por el Estado, ¿no? Podían suspenderse circulación de periódicos, y estoy hablando sobre todo de la época de principios del siglo. Se podía suprimir el periódico, se podía embargar, se podía destruir el periódico, y se acababa con la fuente de información disidente o dispersa. Pero hoy en día no se puede hacer un ataque tan claramente abierto que destruya, primero, la plataforma digital y, en segundo lugar, las redes. Y sobre todo estamos viviendo una época en donde hay una euforia, me atrevería a decir, y un exceso de
de libertad de expresión. Creo que además vivimos en la época de mayor libertad de expresión, no solamente porque existe esta posibilidad, sino porque la gente la ejercita a través de sus propias redes sociales. Y estamos en un lugar donde la frontera se ha roto entre los participantes y los observadores o el pueblo, el público general. Hoy en día puede enviarse un mensaje directo a la red social, al correo de cualquier servidor o servidora pública, se le puede increpar, insultar de una manera abierta y prácticamente las sanciones son nulas. Vamos a revisar esta libertad de expresión que tenemos y esta libertad de prensa que estamos viviendo, porque hay que entender que sin ello, pues prácticamente nuestra sociedad contemporánea no existe. Les debo decir que este momento histórico es un momento inédito. No existe en ninguna otra época de la historia la posibilidad de información tan grande que existe como en la actualidad, ni en la misma Roma imperial, ni en la Roma republicana hubo tanta libre expresión como la hay ahora. Y estamos en una época de sobrecomunicación y de datos. Y en este contexto, pensar sobre la actividad política y las operaciones políticas, pues incluso nos lleva a repensar la actividad de comunicación política en nosotros mismos. Así que si ustedes no tienen mayor inconveniente, vamos a adentrarnos en esta realidad contemporánea. Empezaremos por revisar este artículo sexto, ¿se ve? Artículo sexto de la Constitución. Dice, la manifestación, artículo de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo sexto. La manifestación de las ideas, fíjense ustedes qué dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, coma, es decir, cualquier persona puede manifestar sus ideas, pero fíjense que aquí hay un punto muy interesante, hay una coma y parece que sí puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Punto y coma. Fíjense, solamente quiero que piensen ustedes en la época en que estamos viviendo y no se vayan más allá de 2 o 3 meses, cuando incluso quien está manifestando sus ideas es el presidente de la República. Y a partir de lo que expresa el presidente de la República, algunas personas han subido a sus redes sociales imágenes como la de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la leyenda "He aquí la solución", y poner una bala arriba de la imagen de la ministra Piña. Obviamente, fíjense qué pasó en ese momento. Puede haber quema de la efigie, pero hombre, la quema de la efigie, habría que preguntarse si es un ataque moral. ¿Afecta la vida privada? ¿Afecta la vida de la ministra Piña? ¿Alguien ha afectado esto? Fíjense que es muy interesante porque el momento que alguien ya empieza a hablar sobre disparar, bajan la imagen inmediatamente. Quiero que vean ustedes, que analicemos esto. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros
y provoca algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo, vivimos una época altamente compleja, porque parecería que estos artículos están dirigidos a la población en general, no a los servidores públicos que supuestamente deberían mantener el orden, ¿no? Pero bueno, por el otro lado, toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Este es el artículo 6 de la Constitución. Y es la base a partir de la cual puede darse la libertad de prensa y propiamente el trabajo periodístico. Hay que ver, debo reconocer, que este artículo 6 no se limita al trabajo periodístico, pero sobre todo parecería que la violencia siempre viene de fuera de las instituciones que deben de mantener el orden. Pero cuando la violación viene desde la institución misma, estamos en unas condiciones inéditas que nunca jamás habíamos visto en el México moderno. Esto es muy importante, porque hasta qué punto las conferencias de prensa, llamadas las mañaneras, son un trabajo periodístico o de difusión, de propaganda. Vamos a ver un artículo más y vamos a revisar todo esto que vamos precisamente atendiendo. Vamos a revisar, antes que nada, antes de ir a otro artículo, quiero platicar con ustedes sobre esta obra de este señor que ven ustedes a la izquierda, que se llama Frans de Waal. Frans de Waal es un etólogo. El etólogo es una persona que se dedica a analizar el comportamiento de los animales. Bueno, hay algunos como Desmond Morris que se hace llamar etólogo humano, que describe los comportamientos de origen biológico y fisiológico básicos de un ser humano. Frans de Waal escribió hace más de 25 años, o hace casi 25 años, este libro que se llama La política de chimpancés. A mí me gustaría comentarlo brevemente y hacerles ver que este libro ha tenido una relevancia importante en tiempo reciente. Frans de Waal, más que hacer un estudio sobre si los chimpancés tienen una forma de política, el libro ha servido de pretexto para el análisis de los comportamientos etológicos, sociales, de los primates. Y ciertamente el chimpancé es un primate, el orangután es un primate, el gorila es un primate, y nosotros, en nuestro origen más remoto, lo más parecido al ser humano es el primate. Y lo interesante en la obra de Frans de Waal es que encuentra formas de actuación política. Lo que voy a describir ahora es el perfil psicológico del primate en una actividad política. Y a partir de eso, vamos a relacionar algunas ideas del artículo 6 y del 7º y el 8º constitucional. Para luego adentrarnos en la comunicación política contemporánea. Este libro, si les interesa, la verdad es que no lo he encontrado ya en librerías, pero lo pueden pedir en Amazon. Es un libro verdaderamente extraordinario. Incluso deberían darlo en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, en síntesis, el libro abarca muchas cosas, pero sobre lo que quiero hablar es sobre lo siguiente. Frans de Waal describe que en las manadas, cuando hay un simio ya grande, un simio ya viejo, diríamos, que es el que maneja la manada,
obviamente vienen algunos otros chimpancés más jóvenes, más fuertes, que quieren tomar el control de la manada. Y empieza a agredir con gritos, chasquidos, incluso con gestos manuales, al otro chimpancé más viejo. Y el chimpancé viejo, un poco más cansado, fíjense qué es lo que hace. No enfrenta al chimpancé joven. Lo que hace es acercarse a otro chimpancé joven y prácticamente parece que lo adopta como un protegido. Y entonces el chimpancé joven va a enfrentarse al chimpancé viejo, pero también al chimpancé joven del chimpancé viejo. Aquí lo interesante en Frans de Waal es que nos describe lo siguiente. Los chimpancés jefes, o sea, los chimpancé joven, el chimpancé viejo y el chimpancé joven del viejo, nunca se atacan físicamente. Nunca se atacan físicamente. Se gritan, se dan chasquidos, pero nunca se atacan físicamente. Sin embargo, los seguidores, los otros simios, los otros changos, los otros chimpancés, que toman partido por uno u otro jefe, esos sí tienen actitudes de acción física. Estos sí tienen actitudes de acción física. Solamente quiero que piensen ustedes esto. Nunca van a ver a una jefa de gobierno, a un jefe de Estado, ¿no? A un gobernador, a un alcalde, salir y pegar en la puerta de la Suprema Corte de Justicia y sacar a rastras a los ministros o ministras de la Corte. Nunca lo van a ver. Lo que sí van a ver es a seguidores de estos grupos que van a ocupar y hasta van a gritar y van a tomar las instalaciones. Esto es una parte de una psicología del primate. Sumamente revelador, porque incluso los seguidores de un chimpancé y de otro se atacan y hasta se llegan a matar. Curiosamente, estas son las cosas que cuenta Frans de Waal en la política de chimpancés. Y la primera edición, que salió hace 25 años, incluso tenía una portada, no la tengo aquí a la mano, pero tenía la portada de Mitterrand y otro político francés con el que estaba enfrentando Mitterrand durante las elecciones, y un chimpancé en medio de los dos. Y estaba describiendo, se podría describir la campaña de Mitterrand y del otro candidato por los gestos, las actitudes y los contactos. Entonces, quiero que vean ustedes esta situación que es sumamente interesante, porque la comunicación humana a través de la prensa o la comunicación con fines políticos nunca es la noticia del líder o de los líderes atacándose entre sí. Nunca es así. Más evolucionado fue el cañonazo con el que Villa, me parece, dispara a Obregón y lo deja sin mano, que lo que vemos en los últimos 50 años de actividad política en el mundo. Esto es muy importante, porque además los medios de comunicación como los conocemos ahora permiten esta difusión política directa entre los líderes de grupo que solamente queda en medios de comunicación, pero no queda en actividad física.
Sin embargo, vemos reacciones físicas de los seguidores de un grupo o de otro. Esto es bien interesante, bien interesante. Incluso hablamos de ciertas imágenes políticas que ahora van ustedes a ver desde esta perspectiva que lo voy a abordar. Pero principalmente vean ustedes. Entonces, la libertad de expresión se puede dar. Pero vivimos en una época en que parece que la prensa y los mismos servidores públicos se atacan directamente, violando todo el artículo sexto. En el momento que el presidente de la República presenta el salario que tiene Loret de Mola y Loret de Mola presenta el salario que tiene el presidente de la República, se viola totalmente el artículo sexto y nadie lo ha estado juzgando con las formas que se dicen, la difusión en prensa de todo lo que es Wikileaks o cualquiera de estas formas de difusión y ventilación de información cambia todo el panorama. Bueno, quería que tomaran esto en cuenta porque nos va a servir de apoyo a lo que vamos a seguir platicando. El artículo sexto, en su apartado B, en su inciso cuarto, habla sobre esta libertad de expresión. Y en concreto, fíjense lo que dice, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Pero, por ejemplo, cuando vemos que un funcionario dice, voten por tal, no voten por el partido tal. Hombre, es una transmisión de propaganda y publicidad, pero no tiene forma de información periodística ni noticiosa, ¿no? Sin embargo, quiero que vean ustedes que parece que este artículo ya tiene una cierta ingenuidad y es un poco naif para la época en la que estamos viviendo, ¿no? Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros sin afectar la libertad de expresión y de difusión. Parecería, y fíjense que aquí hay una serie de palabras que son muy interesantes. Se establecerán las condiciones que deben de regir los contenidos. ¿Cuáles son estas condiciones que deben de regir los contenidos? ¿Son las formas? Hoy en día hemos perdido toda forma habida y por haber. Se ha perdido la discreción y se ha invadido la esfera de la privacidad, salvo que esta privacidad se viole con un cierto margen de permisión. Podemos saber algunas cosas, pero tal vez no podemos saber otras. Veamos este artículo séptimo y revisamos el octavo. Hasta ahí estaremos hablando de la Constitución. Artículo séptimo. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. O sea, no me pueden violar esa libertad. Todo el mundo tiene esa libertad. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, el de papel periódico, de frecuencias radioeléctricas o en seres y aparatos usados para la difusión de información o por cualquier medio o tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de las ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión
que no tiene más límites que los previstos en el párrafo del artículo 6 de la Constitución, que incluso en nuestros días se han violado totalmente. Pero incluso no solamente por la prensa y los medios y las instituciones de prensa oficial, sino también por los particulares que a través de las redes sociales parece que están haciendo expresión de ideas. No se presentan como prensa, pero hoy en día cualquier persona que tenga un teléfono celular puede manifestarse como prensa. Esto es muy interesante. Y lo decía la señora Gutiérrez Müller, ¿no? Cuando dice, ya cualquier persona con un teléfono celular puede asumir el papel de prensa, se pueden creer que son prensa. Y sí, tal vez no pertenecen a algún diario o algún medio institucional o una persona moral que tenga por objeto la difusión de prensa. Pero cualquiera de nosotros con este medio y con el acceso que tenemos a redes, podemos operar a modo de prensa. Una cosa más. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de petición siempre que esta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacer conocer en breve al término peticionario. En cuanto a que se puede tener una libertad de comunicación y de información. Sin embargo, hoy vivimos una época en la que incluso dos ministras de la Corte dicen que las condiciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues en realidad no son privadas, ¿no? Que la gente puede seguir pidiendo la información. Pero obviamente no está constituido la institución como está operando. Quiero que vean ustedes que hay un juego de libertades de expresión y de políticas, pero nunca en un campo oficial claramente señalado. Estamos viviendo una especie de tragicomedia en la que la misma Constitución, su artículo 6, ha generado una condición de artículo casi obsoleto, porque tenemos una serie de condiciones de violencia en la actualidad y a una sociedad polarizada. Vemos imágenes de autos que van a la corte y de grupos de individuos que tiran sus cafés, gritan, golpean sobre la tapa de los vehículos. Incluso no sabemos quién está dentro del vehículo. Pero vemos una serie de manifestaciones abiertas que son anónimas. Pero vemos este fenómeno de France de Waal. Parece que los jefes de las manadas expresan a través de los medios tendencias. Y luego vemos como actividad social anónima, como respondiendo a una tendencia u otra. Esto es un fenómeno importante de la sociedad de la comunicación. Ahora, ¿es un fenómeno aleatorio o funciona? Yo les diría que es esto, de acuerdo a lo que escribe un señor Dodds, D-O-O-D-S, es un psicólogo de los años 50, de los años 40 y 50 en los Estados Unidos. Son modelos políticos a través de la prensa y de los medios de comunicación y operaciones periodísticas que están operando como instrumentos políticos. Dodds escribió un artículo muy interesante, según él, a partir de los diarios de Joseph Goebbels, que había sido el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, y estableció como 10 puntos, un decálogo de 10 puntos, que son como las máximas que Joseph Goebbels opera, con las que Joseph Goebbels operaba toda la prensa y los canales de difusión
en la Alemania nazi. Hay que decir que esto nunca lo escribió directamente Joseph Goebbels, sin embargo hay como una especie de afirmación de que esto circula por todas partes. Y se habla de ideas como esta famosa, una mentira que se repite varias veces, se convierte en verdad. Yo les podría decir que hoy en día, pues una mentira bien dicha una sola vez basta para que la gente la crea como una verdad. Basta para que la gente escuche una mentira una sola vez, pero bien dicha, para que la gente la crea. Porque fíjense que para creer una idea no hace falta tener una buena razón. Para creer algo no hace falta una razón. Y la prensa y el trabajo periodístico habría que ver si busca una buena razón o simplemente reforzar creencias que existen, creencias y convicciones. ¿Cuál es la finalidad del periodismo y la prensa? ¿Que la gente se informe y aprenda algo nuevo o que refuerce sus creencias? Esto creo que es muy importante señalarlo porque parece que hemos vivido una época en donde la prensa es un fenómeno que es innovador. ¿Ha habido prensa antes? Sí, sí la ha habido, pero no tenía una función como la que tenemos ahora, ¿no? Y se los voy a poner en estos términos. La prensa tiene la función de difundir verdad y conocimiento. Se los voy a poner en estos términos. Hoy en día, la gente busca en la prensa, en los medios de comunicación, información que quiere. Y voy a irme a un extremo. Hay personas que les encanta buscar noticias de ovnis, de objetos voladores no identificados. Y hay una gran cantidad de prensa que publica esas cosas y a la gente le encanta buscar esas cosas. Hay gente que apoya a un partido político y la prensa que busca es la prensa que lo único que hace es regurgitar y reforzar sus propias convicciones. Si yo soy una persona que tiene, diríamos, convicciones de izquierda, no voy a leer el Reforma. Lo que hago es irme a comprar la jornada. Pero fíjese, la libertad de prensa y la libertad de información está en razón de que yo puedo comprar cualquier cosa que quiera creer y que pueda regurgitar las verdades que yo tengo, sobre las que tengo una convicción. ¿Sí me explicó? La verdad no es una cosa que ocurre en la realidad, sino son razonamientos que fortalecen convicciones y creencias. Si alguien quiere buscar la verdad, que se ponga a estudiar filosofía o que se vaya a leer la Sagrada Escritura o que busque ciencia. Ahí va a encontrar verdades. Pero la prensa no es un medio de verdad. La prensa lo que genera es opinión. Una de las mejores metáforas que yo he escuchado de la gente que imparte clases en las escuelas de comunicación, dicen, la comunicación y la prensa, los medios lo que hacen es, en una pared oscura, de pronto iluminar con una lámpara una parte, para que la gente vea esa parte iluminada. Lo demás se pierde. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas? Vamos a adentrarnos en la mecánica de la prensa y de la libertad de expresión que existe. Me voy a ir ahora un poco hacia atrás para entender la prensa contemporánea y el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Porque tal como hemos visto, estos artículos constitucionales parece que son un misterio. Bueno, les quiero presentar primero a estos dos señores
que prácticamente poca gente conoce. Y la verdad es que nadie los conoce. Bueno, claro, si están ustedes en una facultad de ciencias sociales o estudiaron una carrera, a lo mejor han oído hablar de Theodor Adorno y Max Horkheimer, dos de los grandes miembros de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt era una escuela de científicos sociales de los años 20 y los años 30. La Escuela de Frankfurt tuvo que cerrar en el año 33 cuando el canciller Adolfo Hitler llegó precisamente a la Cancillería y suprimió toda la forma de publicaciones, prensa, literatura, trabajos sociales, científicos, que fueran emanados de grupos semíticos o grupos de judíos. Entre ellos, pues la escuela de Frankfurt estaba llena de judíos. Y estos señores, cuando emigraron a Estados Unidos huyendo, escribieron una de las obras más importantes de medios de comunicación que se hubieran escrito jamás. Es una obra que se publicó en 1944 que se llamó La dialéctica de la ilustración. La vida de esta obra fue muy azarosa porque se hicieron más o menos como 100 ejemplares. Pero cuando digo que se hicieron 100 ejemplares, piensen ustedes que se escribió a máquina de escribir en alemán y se fotocopió, ¿no? Eso fue lo que se hizo, no existía esa posibilidad de hacer prensa, de hacer un libro como hoy en día se hace un libro. Lo que se hacía propiamente era fotocopiarlo y durante casi 15 años solamente se vendieron 20 ejemplares. Hasta que llegados los años 67, 68, casi 1970, ya Jorge y Adorno no estaban en Estados Unidos, incluso había muerto ya alguno de ellos, y esta obra se traduce al inglés, y de pronto los norteamericanos descubren que tuvieron en su país a dos de las mentes más brillantes en materia de medios de comunicación, prensa y difusión de nota periodística en las universidades de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen estos señores? Dicen que los medios de difusión, los medios de difusión de ideas, de esta libre expresión, se transformó en los últimos 20 años. Y que esta transformación ha transformado a su vez, y utilizo la palabra transformación no por tener una tendencia política, sino precisamente porque la transformación ha generado una nueva forma de percibir y comprender la operación de la prensa y el trabajo periodístico, entre otras cosas. Dicen, piensan ustedes en una época como la de la Ilustración o la época de los padres fundadores en los Estados Unidos, el origen de la democracia norteamericana contemporánea. La persona puede leer y cuando lee va a su ritmo, puede decidir parar en una frase, regresar a leer el párrafo, analizar una palabra solamente o una forma narrativa en particular. Y a partir de eso, puede incluso dialogar por la forma en que las cosas se dicen y se comentan. Esto es algo que se debate y sobre la que hay muchas páginas desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. La intelectualidad dialoga, debate, lee lo que dicen unos autores frente a otras obras literarias. Hay una capacidad crítica de revisar y auditar lo que se dice de un autor sobre una idea y los otros debaten sobre estas ideas. Sin embargo, dicen Horkheimer y Adorno, cuando entramos hacia principios del siglo XX,
hemos dejado el texto escrito, y más que hoy, más que nunca, hoy en día, la gente lee menos, lee, lee cosas muy concisas, pero lee menos, porque ya no está en el juego de las formas del debate y del análisis de las ideas. Hoy entramos en una época en que la gente tal vez ya no lee la novela como la leía antes. Ahora espera que aparezca la serie de televisión, la película, y dicen Horkheimer y Adorno, en esta forma mediática, el lector o el espectador no lleva el ritmo de observación y análisis, sino que el mismo medio lo lleva a una velocidad. Y esto lo explican de esta manera. Cuando yo me siento a ver una serie de televisión, una película, lo que ustedes quieran, una serie de televisión, pero bueno, ahora que uno ve en las plataformas como Netflix o Vimeo, cualquiera de estas, HBO o Stars, pues claro, puedo yo detenerme y echar a andar, pero generalmente y lo regular es que dejemos correr el video, la película. Y en el momento que la película va corriendo, dicen Horkheimer y Adorno, la persona, cuando termina una escena, no se detiene, pasa a la siguiente escena. De tal forma que la capacidad crítica que uno podría tener deteniéndose en una escena y sentarse a ver, voy a revisar qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo. Claro, una persona tendría que estar deteniendo el video cada minuto, cada 2 minutos, si tuviera este espíritu de análisis de por qué está diciendo esto en esta escena y esto en esta otra. Cuando en realidad tenemos una vida de autores que están creando obras para visualizarse en secuencia rápida. Lo que hacemos es dejar correr la película o dejar correr el video y vemos toda la historia. De tal forma que nuestra capacidad crítica, dicen Horkheimer y Adorno, ya no es el de voy a leer la página, voy a leer la frase y me detengo, porque además solamente va a seguir en la medida que yo quiera seguir. Aquí la película y el video siguen transmitiéndose y siguen van ocurriendo a una velocidad en la que mi capacidad crítica se anula. Mi capacidad crítica se anula, porque ya no me detengo a una idea, sino que estoy oyendo cómo dice una nota y cómo dice la otra y cómo dice la otra y cómo dice la otra. Por decirles algo, un Fidel Castro o un Andrés Manuel, que hablan 2 horas corridas todas las mañanas o 3 horas corridas, pues uno está escuchando a ver cómo van de una idea a otra y de una idea a otra, y no están deteniéndose en un análisis crítico. De hecho, a la hora que le hacen una pregunta sobre algo, da una serie de formulaciones de respuesta que no son críticas, tampoco se sienta a hacer un análisis y hacer una exposición analítica, sino que queda como una opinión en la que es una obviedad lo que se estaría respondiendo. Esto es muy importante. Jürgen Habermas, uno de los últimos miembros de la Escuela de Frankfurt, dice que la cultura del libro o la cultura de la lectura genera debates y discursos racionales, de alguna forma una percepción crítica de lo que la gente puede pensar sobre una idea y otra idea de un partido o de otro partido o de un político o de otro político, ¿no? Y el público tiene una amplia capacidad de concentración y además participa activamente de los debates, en la medida que ha leído el asunto, puede comentar algo sobre algunos aspectos de los asuntos, ¿no? Y esto por lo menos se veía que ocurría en los cafés de París durante la época de Luis XIV, o podía ocurrir precisamente en la Francia de principios del siglo XX, donde uno podía entrar en un café y veía a Rodin y a Kokoschka discutir sobre un asunto, o podía ver a Monet con Anatole France y Émile Zola discutiendo y debatiendo sobre un asunto político, sobre el asunto del capitán Dreyfus y el ataque que se le hizo a su persona acusándolo de espionaje. Se podía vivir un ambiente intelectual y cultural, que además en México Octavio Paz lo describe muy bien,
en ese ambiente en el que estaban los miembros del Ateneo de la Juventud, la generación de 1915, donde estaban Vicente Lomardo Toledano y Gómez Morín, o sus maestros, los contemporáneos, Javier Villaurrutia, Samuel Ramos, José Gorostiza, quien ustedes quieran, ¿no? Salvador Novo. Y había este diálogo y este debate abierto en el que se podía dar. Pueden ustedes escuchar a Jaime Torres Bodet en algunos videos, que dejó algunos audios, esta forma de expresarse y que podía dar lugar a diálogos importantes sobre el debate de las ideas. Pero dice Jürgen Habermas, en el momento que entramos en los medios de comunicación electrónicos, radio, televisión e incluso lo que va a ser el periodismo y los periódicos, van a ser redacciones, fíjense lo que estoy diciendo, van a ser redacciones al modo de cápsulas de periodismo de radio y televisión. Dice, en el momento que el espectador o el ciudadano ve en un debate público a las y los candidatos o las candidatas, ¿no? Como ahora está ocurriendo con Delfina, con la candidata del Moral, ¿no? El público solamente ve cómo corre el debate y les dan 3 minutos para hablar en el debate. ¿Qué pueden decir en 3 minutos que no sea regurgitar una verdad sabida por todos, habida y por haber? ¿Qué tantas cosas nuevas puedo saber en ese sentido? La prensa tiene libertad de comunicación y de expresión. Y el trabajo periodístico lo que hace es regurgitar lo que los medios mismos nos han dado. Nos dan una nota en la mañana y la repiten los medios de tal forma que tenemos una especie de adoctrinamiento. Para que vean ustedes de esto de una manera más burda, si quieren, déjenme platicarles una experiencia que tuve en una visita que hice a Cuba. Iba yo a un congreso, pero tenía un poco de tiempo libre en Cuba, la verdad. Y en mi ánimo de conocer qué hacía la gente en Cuba o cómo se informaba, prendí la televisión, ahí sí había televisión, y la radio a las 6 de la mañana. Y empecé a escuchar en el noticiero, aparte de noticias sobre África del Congo, algunas noticias sobre Arabia Saudita y sobre los Emiratos Árabes Unidos, cosas muy lejanas que nadie entiende, que le quedan muy lejos a una persona, pero uno se está enterando de cosas que están pasando del otro lado del mundo. Y de pronto decían, bueno, ahora viene el editorial del comandante en jefe Fidel Castro. En aquel entonces todavía estaba Fidel Castro liderando la isla. Y le leen la nota editorial. Ya Fidel ya no daba conferencias mañaneras, él sacaba la editorial del día. Y terminando el noticiero a las 7:30 de la mañana, o a las 8, no recuerdo, terminaba eso y empezaban los programas de diálogos. Mesa redonda sobre el editorial y el comunicado del comandante en jefe Fidel Castro. Y metían a 3, 4 o 5 sujetos a dialogar comentando el texto del comandante en jefe. Es como si el evangelio se escribiera a las 6 de la mañana y empieza toda la patrística y la apología de los padres de la iglesia a defender y a comentar la obra del comandante en jefe. Y así pasó desde las 8 de la mañana más o menos al mediodía. Al mediodía volvía a aparecer otro noticiero y seguían las mesas de discusión sobre lo que algunos habían dicho. La cosa es que ya luego cuando llegué en la noche prendí nuevamente el radio y la tele y lo que veía era resumen de los debates y el diálogo que hubo en la mañana sobre lo que dijo el comandante en jefe. Bueno, esto que parecía muy burdo,
me parece que ocurre hoy en día y lo vemos todos los días. Aparece la nota sobre lo que dijo la jefa de gobierno, el presidente de la República, alguna figura importante, y tenemos mesas y debates redondos, y hoy en día incluso los medios de comunicación nos arrojan TikToks, con emojis, infografías, debates, chistes, que a final de cuentas lo que están haciendo es acabar con una capacidad crítica, y lo único que están haciendo es generar una cultura del entretenimiento en el que no hay debate y razonamiento de discusión, o lo único que uno puede tomar es el debate de las partes que están a favor y en contra, pero tiene uno que hablar sobre eso que está ocurriendo. Noam Chomsky, este lingüista norteamericano, cuando le pidieron que explicara por qué no iba a un programa como Nightline, programa de entrevistas, dice, es que si yo quiero dar una idea que no regurgite verdades sabidas y por haber, sino que los programas de televisión lo que hacen es repetir esta parte infográfica o como lo dice Jorge Habermas, mediocrática, en la que uno debe decir lo que la gente sabe, porque si alguien habla sobre lo que la gente no sabe, la gente no va a entender nada. Se los voy a poner en estos términos: el trabajo periodístico, el trabajo de prensa. Si ustedes pudieran hablar minuto a minuto, si pudieran contar todos los segundos y todos los minutos que habla alguien en un programa de radio de media hora, ¿cuántos minutos en total hablaría? Déjenme darles una idea. El promedio de lo que una persona, si se habla mucho en un programa de radio, de televisión, una entrevista, en un programa de media hora, el promedio, si yo contara todos los segundos que habla alguien y lo contara todo, el promedio está entre los 12 y mucho 15 minutos, pero muchísimo 15 minutos. Si es un programa de una hora, pueden ser entre 20, 23 o hasta 25 minutos, pero no más. Esto considerando que hay precisamente otras cosas que se van diciendo, pero dice Chomsky, en un programa de media hora yo solamente podría decir una idea en 12 minutos, y en 12 minutos, si la gente no sabe de qué estoy hablando, no va a entender nada de lo que estoy hablando. Parecería que el medio lo único que está haciendo, y la prensa y la comunicación periodística lo único que hace, es regurgitar verdades convencionales que le interesarán a unos y a otros. Y en la medida que tenemos una diversidad y pluralidad democrática, pues yo podré decidir ver o a Joaquín López Dóriga o a Julio Astillero, o podré decidir ver el periódico Reforma o ver La Jornada, o ver y buscar entre la gente que estoy siguiendo en redes sociales quién está más en interés de lo que me parece a mí más importante que otro. En ese sentido, en realidad la libertad de prensa no es más que un producto, fíjense lo que estoy diciendo, es un producto de comercialización y de consumo de quien quiere saber la nota como la quiere recibir. Si yo soy una persona que está con el partido Morena, pues yo veré a Julio Astillero. Pero si soy una persona que está en contra del partido, pues veré en todo caso a López Dóriga o a Loret de Mola. Yo decido qué veo y cómo me lo van a platicar. ¿La prensa dirá verdad? La prensa dirá lo que el consumidor desea, porque la función de la prensa hoy en día no es la de generar verdades, sino de generar un producto de comercialización que la gente quiera consumir, porque precisamente hemos abandonado el estatus del pensamiento crítico, que puede escuchar la otra opinión, a la del consumidor que desea solamente comprar lo que, o que le vendan lo que le interesa a esa persona. Y no haría falta
que alguien escuchara otra cosa distinta. Por eso los medios también, y la prensa y el periodismo se han vuelto instrumentos conscientes. There, the Media Monitoring Group published a very interesting study of Nightline. It shows that their conception of a spectrum of opinion is ridiculously narrow, at least by European or world standards. Let me tell you a personal experience. I happened to be in Madison, Wisconsin, on a listener-supported radio station, community radio station, a very good one. I was having an interview with the news director. I've been on that program dozens of times, usually by telephone. He's very good. He gets to all sorts of people. And he started the interview by playing for me a tape of an interview that he had just had and had broadcast with the guy who's some mucky muck in Nightline. I think his name is Jeff Greenfield or some such name. Does that name mean anything? Greenfield for Nightline in New York. What about just in the selection of guests to analyze things? Why is Noam Chomsky never on Nightline? I couldn't begin to tell you. He's one of the leading intellectuals in the entire world. I have no idea. I mean, I can make some guesses. He may be one of the leading intellectuals who can't talk on television. You know, that's a standard that's very important to us. If you got a 22-minute show and a guy takes 5 minutes to warm up, now I don't know whether Chomsky does or not. He's out. One of the reasons why Nightline has the usual suspects is one of the things you have to do when you book a show is know that the person can make the point within the framework of television. And if people don't like that, they should understand it is about as sensible to book somebody who will take 8 minutes to give an answer as it is to book somebody who doesn't speak English. But in the normal given flow, that's another culture-bound thing. We got to have English-speaking people. We also need concision. So Greenfield, or whatever his name is, hit the nail on the head. The U.S. media are alone in that it is, you must meet the condition of concision. You got to say things between two commercials or in 600 words. And that's a very important fact, because the beauty of concision, you know, saying a couple of sentences between two commercials, the beauty of that is that you can only repeat conventional thoughts. I was reading Chomsky 20 years ago. I think his notion, didn't he have didn't he co-author a new book called Engineering Consent or The Manufacturing of Consent? I mean, some of that stuff to me looks like it's from Neptune. This is the first time the Neptune system has been seen clearly by human eyes. These pictures, taken only hours ago by Voyager 2, are its latest contribution. You know, he's perfectly entitled to say that I'm seeing it through a prism too. But my view of that, of his notions about the limits of debate in this country is absolutely wacko. Suppose I get up on Nightline, say, I've given whatever it is, 2 minutes, and I say Gaddafi is a terrorist, Khomeini is a murderer, you know, et cetera, et cetera. The Russians, you know, invaded Afghanistan, all this sort of stuff. I don't need any evidence. Everybody just nods. On the other hand, suppose you say something that just isn't regurgitating conventional pieties. Suppose you say something that's the least bit unexpected or controversial. Suppose you say, I mean, the biggest international terror operations that are known are the ones that are run out of Washington. Or suppose you say, what happened in the 1980s is the U.S. government was driven underground. Suppose I say the United States is invading South Vietnam, as it was. The best political leaders are the ones who are lazy and corrupt. If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged. The Bible is probably the most genocidal book in total canon. Education is a system of imposed ignorance. No more morality in world affairs fundamentally than there was in the time of Genghis Khan. They're just different, you know, they're just different factors to be concerned with. Now, Chomsky, thank you. Well, you know, people will quite reasonably expect to know what you mean. Why did you say that? I never heard that before. If you said that, you better have a reason, you know, better have some evidence. In fact, you better have a lot of evidence, because that's a pretty startling comment. You can't give evidence if you're stuck with concision. You know, that's the genius of this structural constraint. And in my view, if people like, say, Nightline and Neil Lehrer and so on were smarter, if they were better propagandists, they would let dissidents on, let them on more, in fact. The reason is that they would sound like they're from Neptune.
Then comes our special conversation on the Middle East crisis. Tonight's is with the activist, writer, and professor Noam Chomsky. Again, there has been an offer on the table, which we rejected, an Iraqi offer last April to eliminate their chemical and other unconventional arsenals if Israel were to simultaneously do the same. Have to end it. But I think that should be pursued as well. Sorry to interrupt you. I have to end it there. That's the end of our time. Professor Chomsky, thank you very much for joining us. Since 1980, quality information, quality communication is our idea of a good connection. Bueno, ahí tienen ustedes esta muestra de lo que Chomsky dice precisamente sobre la prensa y sobre este universo comercial. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo o quisiera revisar lo que hemos estado platicando. La prensa en realidad tiene un abanico muy grande. Y en realidad el trabajo político, la función político-electoral, las plataformas en campaña y pues el tema que nos está ocupando ahora, que es precisamente la comunicación política, pues verán ustedes que no tiene esta función de ser propiamente un medio objetivo, sino que precisamente difunde y refuerza las opiniones de las partes. Si ustedes me permiten, voy a adentrar y voy a dar unos ejemplos mucho más cercanos de esto mismo que estoy diciendo. Con la mediocracia de la que habla precisamente Jürgen Habermas, hemos pasado del discurso político estructurado, ideológico, analítico, que podía llevar varias horas y luego un debate y discusión sobre ellos. Hemos pasado a una sociedad de entretenimiento político, donde a nadie le importa el discurso ideológico, ya a nadie le importa el discurso filosófico, teórico o las líneas de dirección, sino más bien buscamos personajes que sean sujetos de un entretenimiento. Y cuando vemos gobernantes, los vemos desde un enfoque del entretenimiento. El espectáculo de la coronación del príncipe Carlos, los comentarios que hay sobre si se rascó o no se rascó, si la vida de tal personaje de haber sido la amante pasa a ser la reina de Inglaterra. Es como si efectivamente María Estuardo regresara nuevamente a la vida, ¿no? Claro que no con el glamour con el que la vemos en las películas, sino en el papel de esta señora Camila. Pero a final de cuentas, esto es lo que ha ocurrido en el campo de la comunicación política. Dice Carlos Monsiváis, hemos pasado a que la política se vuelva un producto donde los espectadores, los seguidores del chango viejo o del chango joven, son consumidores que buscan un producto. Vamos a ver. Y creo que lo que estamos viendo ahora es como a esa gente ya no la vas a alcanzar ni con el discurso, ni encabezando sus reivindicaciones, sino convirtiéndola en el consumidor del producto. Me llamó muchísimo la atención, aquí sí como una observación meramente cultural, que quienes trabajaron la campaña de Vicente Fox, que felizmente desbancó al PRI en México, hasta ahí llega mi felicidad, que en la campaña de Vicente Fox sus asesores se referían a él como el producto. No es... Hay un libro que se llama El asalto a Palacio, que cuenta cómo fue la campaña, hecho por un
uno de los asesores todavía directos del presidente, siempre habla del producto. Entonces, cuando hablas del producto ya no hay el elector, hay el consumidor, que además debe sentirse también el producto, porque si no, no tiene caso. Un consumidor que no se siente el producto porque es elegido como producto para votar por el otro producto, no funciona. Entonces, esa elevación de la mercadología a los altares de la República es la última fase de los avatares del pueblo. Es una nueva teología, ¿no? Sí, es una nueva teología cuyos rezos son encuestas. Y efectivamente, las encuestas son los medios por los que hay que esperar cómo es que se va a elegir un candidato o no, por lo menos por alguna parte de algún partido político. Lo que dice Monsiváis es muy importante y lo que hace Monsiváis es repetir una idea que Octavio Paz señala en un libro que se llama Corriente Alterna. En Corriente Alterna, Octavio Paz habla sobre la evolución de la obra de arte y de la literatura, en la que precisamente habla sobre los programas de ideas que se generan en ciertas corrientes, en el modernismo, o lo que pasó en el barroco, o lo que pasó en la época del neoclásico, o del realismo. Lo que dice luego Octavio Paz es que lo que ocurre en el siglo XX es que el arte deja de ser una vanguardia y se convierte en un producto de comercio. Y efectivamente la gente compra Dalís, compra Picassos, no por la obra de arte, sino porque el objeto es un producto de comercio. Es algo que se puede tener por litografías o libros de arte en los que uno puede ver todas las obras de Dalí o de Monet o de Manet o de quien ustedes quieran. Pero dice Octavio Paz, lamentablemente lo mismo le pasa a la política. La política deja de ser un ejercicio de trabajo democrático donde la gente se vincula con un proyecto ideológico, con un proyecto político, para simplemente ahora formar parte de un interés personal, pero además de un gusto de consumo. Hoy en día, y esto es muy interesante, hoy en día los personajes políticos son, como dice Carlos Monsiváis, los que se dedican a la venta propiamente del candidato o la candidata, son personas que ven a los sujetos como producto. Y se ha pagado una cantidad muy importante, porque de pronto tenemos que ver a Claudia Sheinbaum con el escorpión dorado, ¿no? O la vemos promoviendo en TikTok la llegada de Rosalía a un concierto en el Zócalo. Vemos a Monreal en TikTok también haciendo comentarios, haciendo de pronto videos simpáticos que a la juventud entre los 17, 16, 25 años les parece muy atractivo. Y si alguien les pregunta sobre la línea política de estas personas, no saben absolutamente nada. Pero estamos en una sociedad del entretenimiento donde al final de cuentas el trabajo periodístico tampoco es un trabajo extenso, no es un trabajo de análisis crítico, es un análisis que en realidad es un regurgitar cosas muy concisas que ya todo el mundo sabe y solamente la refuerzan al interés del consumidor, del que está escuchando en la radio un noticiero o del que está viendo el noticiero más adelante. ¿Dónde viene entonces la función del periodismo y la libertad de prensa y trabajar los temas de la comunicación política? Bueno, esto es precisamente lo que quiero mostrarles en este contexto. Vamos a ver, perdonen ustedes acá.
Nuevamente regresando a Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa en 2 tomos, 1 y 2, señala que mediante la acción comunicativa aparece una sociedad reflexiva. En la medida que la sociedad debata y dialogue entre sí misma, puede darse una posibilidad de consenso más que de tomar partido. No hay que tomar una línea por una imposición disciplinaria, porque hay que seguir a fulano de tal o a fulana de tal, o hay que seguir la línea. Lo que debería hacerse es tener una opción de diálogo en el que la gente libremente decidiera por qué ir por una línea o por otra. Es decir, hacer un pensamiento crítico, político sobre nuestras decisiones. Y la prensa en ese sentido tendría que ser crítica y capaz de generar un razonamiento crítico. Pero en realidad la prensa y la libertad de expresión como se está manifestando, lo que hace es regurgitar planteamientos que hacen cabezas de los medios. Para la inteligencia crítica, en el lenguaje y el diálogo, está la base de la democracia que permite interacción eficaz, equilibrada y libre. Octavio Paz escribió 3 ensayos con el título de Pacto Verbal. El Pacto Verbal 1 creo que lo escribió en el año 73 o 74. Y luego escribió un segundo pacto verbal durante el año 94, pero hacia el final de su vida escribió un pacto verbal 3, donde señala lo siguiente. Dice, hemos abandonado las distancias y las formas, y hoy en día el Papa es exactamente, la información sobre el Papa es exactamente tan banal como podría ser la información en su momento sobre Madonna o sobre algún personaje de película. Las consideraciones de las políticas y los políticos, las consideraciones de las servidoras y los servidores del Estado, son equivalentes y caricaturizables como las de cualquier personaje de un cómic. Se puede citar a Shakespeare o se puede citar a Stan Lee a través del Hombre Araña. Cuando el tío Ben le dice a Peter Parker, una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Son formas en las que lo popular, lo cotidiano, se ha entremezclado con la alta cultura. Y vivimos una época en la que tan banal se ha vuelto una cosa con otra, pero eso es debido a que los medios de comunicación han generado esta banalización. Y la prensa ha dejado de ser crítica. La prensa se ha vuelto un instrumento de golpeteo y de venta de lo que a unos simpatizantes les interesa frente a otra. Se dice en la mañana la nota, se regurgita todo el día a favor o en contra, polarizando la opinión pública. Pero ¿hasta dónde el pensamiento crítico? ¿Hasta dónde el foro y el diálogo? ¿Dónde está también el interés? Pero en realidad es poco el interés que puede haber, porque el mismo medio, como es efímero y es inmediato y es rápido, pensar hacer un foro sobre la nota del día de hoy, a un mes, mes y medio de distancia, hace nula y aburrida cualquier actuación. Porque dicen, uy, pero eso fue una noticia de hace 3, 4 semanas. ¿Qué vamos a platicar? Ya pasó. Es decir, la nota cotidiana se vuelve algo tan efímero y de tan poco valor que la pregunta que podemos hacernos es, ¿la función crítica de la prensa todavía tiene esa función? Se puede hacer en un Starbucks hoy en día.
Yo creo que ni eso, porque en el Starbucks la verdad es que está la musiquita, dice Jaime Mauricio. La verdad es que hoy en día en los cafés habría que ver si efectivamente los cafés, yo no sé si ustedes sepan esto, pero es una cosa bien interesante. Dicen que hay un estudio muy interesante sobre los medios, y te voy a decir por qué en un Starbucks no se podría hacer, Jaime Mauricio. Eh, yo no sé si ustedes lo sepan, pero en la época de Luis XIV, cuando empezaron las ideas de los ilustrados a ser más fuertes, había montones de cafés en la ciudad de París. En la ciudad de París. La ciudad de París en la época de la Revolución Francesa tenía, bueno, no la ciudad de París, toda Francia tenía 8 millones de habitantes en la época en que se va a dar la Revolución Francesa. La ciudad de París tal vez tendría 2 millones o 2,5 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, el punto aquí, el punto más importante es el siguiente. El café era una sustancia que mantenía a la gente despierta. El café se había descubierto en África, en las colonias francesas, y se empezó a importar. Esta es la razón por la que en Roma y en la Edad Media no se tomaba café, porque no conocían el café. El café no era una bebida que la gente conociera. El café es una bebida ya moderna y precisamente es una bebida que tomaban los ilustrados. Y Luis XIV llegó a considerar el café como una bebida que debería prohibirse. De hecho, hubo una época donde se prohibió la venta de café porque generaba alerta en la gente y que permitía en los cafés de París hacer diálogos políticos y desarrollar un pensamiento crítico. Hoy en día, en realidad, uno va al Starbucks, ¿no? Se pide su latte macchiato con leche de soya, ¿no? Y se pone a ver el teléfono celular. Sería muy bueno que la gente tomara estos debates en los cafés, pero la verdad es que en los Starbucks nadie habla con otras personas. No se hacen esas mesas de debate como las que les decía, en las que de pronto uno podía ir al Café La Blanca y se encontraba a André Breton y a Max Ernst y a Luis Aragón y a Paul Eluard debatiendo sobre si había que seguir a Trotsky o no, y sobre lo que habían escrito Stalin en contra de Trotsky y Trotsky en contra de la venta de petróleo de México, una serie de cosas que hoy en día ya no existen. Uno va a los cafés y no ocurre esto. Lo más que debaten y discuten es si vale la pena ir a ver a Luis Miguel o no, o si se consiguieron los boletos para ir a ver a Luis Miguel, o en el peor de los casos, si nos alcanza para ir a ver a Vaselina con estos chavorrucos cincuentones que se ponen peluca para parecer adolescentes de los 50. El tema aquí, esencialmente, les diría que la prensa se ha perdido esa prensa crítica y esa prensa de razonamiento. Es un producto de comercio y precisamente lo que hacen es vender noticias, vender publicidad a través del consumo de las noticias. Y es verdaderamente lo que ha ocurrido. La plataforma política se ha vuelto también un producto de consumo, donde las y los actores políticos son producto de consumo para el espectador. Pero no hemos analizado el impacto que tiene verdaderamente en los que son votados y los que llegan a estos cargos públicos por ser simpáticos, agradables y ser productos de comercio. Esto es precisamente el punto que hay que concluir y debatir en este asunto. Y para ir cerrando mi exposición del día de hoy, esto que Octavio Paz dice en el texto Pacto Verbal 3, Noam Chomsky también lo llega a decir en una obra que se llama Manufacturando la Conciencia. We'll go with such a course. Well, I don't mean go to school because I'm going to get it there. It means you have to develop an independent mind and work on it. Nothing's really hard to do alone. The beauty of our system is it isolates it. Each person is sitting alone in front of the
ability of ideas or thoughts under those circumstances. You can't make the world alone. Some people can, it's pretty rare. The way to do it is through organization. So courses of intellectual self-defense will have to be in the context of political and other organization. And it makes sense, I think, to look at what the institutions are trying to do and to take that almost as a key. What they're trying to do is what we're trying to combat. If they're trying to keep people isolated and separate and, and so on, well, we're trying to do the opposite. We're trying to bring them together. So in your local community, you want to have sources of alternative action. People with parallel concerns, maybe differently focused, but at the core, sort of similar values and a similar interest in helping people learn how to defend themselves against external power and taking control of their lives and, reaching out your hand to people who need it. That's a common array of concerns. You can learn about your own values and you can figure out how to defend yourself and so on in conjunction with others. Here, for example, is a collection of stuff from a friend of mine in Los Angeles who does careful monitoring of the whole press in Los Angeles and a lot of the British press, which he reads, and select a selection, so I don't have to read the movie reviews and the local gossip and all this kind of stuff, but I get the occasional nugget that sneaks through that you find if you're carefully and intelligently and critically reviewing a wide range of press. Well, there are a fair number of people who do this, and we exchange information. We wrote this a 2-volume work. We saw one another for a couple of weeks when we were getting started. Then we wrote 2 volumes essentially without seeing one another, just by phone, by mail, and manuscript. And this takes a lot of communication by mail. My Chomsky file is a couple of feet thick. The end result is that you do have access to resources in a way which I doubt that any national intelligence agency can duplicate, let alone scholarship. So there are ways of compensating for the absence of resources. People can do things. Like, for example, I found out about the arms flow to Iran by reading transcripts of the BBC and by reading an interview somewhere with an Israeli ambassador in one city and reading something else in the Israeli press. Now, okay, the information is there, but it's there to a fanatic. Somebody who has to spend a substantial part of their time and energy exploring it and comparing today's lies with yesterday's leaks and so on. That's research. And it's, it just simply doesn't make any sense to ask the general population to dedicate themselves to this kind of the issue. I'm not given to false modesty. There are things that I can do, and many that I can do them reasonably well, including analysis and study, research. I mean, I know how to do that sort of thing, and I think I have a reasonable understanding of the way the world works as much as anyone can. And that turns out to be a very useful resource for people who are doing active organizing, trying to engage themselves in a way which will make it a little bit of a better world. And if you can help in those things or participate in them, well, that's rewarding. I wonder if you can envision a time when people like myself, again, the naive people of this world, can again take pride in the United States. And is that even a healthy wish now? Because it may be this hunger for pride in our country that makes us more easily manipulated by the powers that you talk about. I think you first of all have to ask what you mean by your country. Now, if you mean by the country, the government, I don't think you can be proud of it, and I don't think you could ever be proud of it. Or you couldn't be proud of any government. It's not our government. And you shouldn't be. States are violent institutions. The government of any country, including ours, represents some sort of domestic power structure, and it's usually violent. Well, states are violent to the extent that they're powerful. It's roughly accurate. You look at American history, it's nothing to write home about. Why are we here? We're here because, say, some 10 million Native Americans were wiped out. That's not very pretty. Until the 1960s, it was still cowboys and Indians. But in the 1970s, for the first time, really, it became possible even for scholarship to try to deal with the facts as they were.
for example, to deal with the fact that the Native American population was far higher than had been claimed, millions higher, maybe as many as 10 million higher than had been claimed, and that they had an advanced civilization, and that there was something akin to genocide that took place. We went through 200 years of our history without facing that fact. One of the effects of the 1960s is it's possible to at least begin to come to think about the facts. Well, that's an advance. If there is more dissonance now than you can remember, why do you go on to write that the people feel isolated? Because I think much of the general population recognizes that the organized institutions do not reflect their concerns and interests and needs. They do not feel that they participate meaningfully in the political system. They do not feel that the media are telling them the truth or even reflect their concerns. They go outside of the organized institutions to act. We see more and more of our elected leaders know less and less of what they're doing. This medium does that. Very striking. In fact, the presidential elections have been almost removed from the point where the public even takes them seriously as involving a matter of choice. So what do you think about what goes on in the White House? Private, I think. Yeah, they should come out. I know. Yeah. Well, it means that the political system increasingly functions without public input. It means to an increasing extent, not only do people not ratify decisions presented to them, but they don't even take the trouble of ratifying them. They assume that the decisions are going on independently of what they may do in the polling booth. Ratification would be Well, ratification would mean a system in which there are two positions presented to me, the voter. I go into the polling booth and I push one or another button depending on which of those positions I want. That's a very limited form of democracy. Really meaningful democracy would mean that I play a role in forming those decisions, making, creating those positions. That would be real democracy. That's not very far. But we're even departing from the point where there is ratification. When you have stage-managed elections, with the public relations industry determining what words come out of people's mouth, candidates decide what to say on the basis of tests that determine what the effect will be across the population. Somehow people don't see how profoundly contemptuous that is of democracy. Bueno. Este es un video de Noam Chomsky de los años 1980 y la verdad es que creo que se ha estandarizado en los últimos 30 años, a partir de los años 1990, esta tendencia de los medios y que se ha afianzado en esta diversidad y pluralidad de producto comercial debido a los medios y las plataformas. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántas personas de ustedes están suscritas a algún periódico, si todavía lean diarios o si estén comprando revistas como Nexos o Proceso. Pero en realidad, hoy en día tampoco eso es algo que sea común. La gente que tiene menos de 25 años no lee periódicos, no lee prensa, no atiende a periodistas, más bien atiende a un medio distinto de influencers. Esto prácticamente, y lo que he querido mostrar en la sesión del día de hoy, es que precisamente, aunque hay una libertad periodística y una libertad de prensa, el modelo de comunicación política parece que ha abandonado el campo de la expresión de ideologías y se ha vuelto un campo de comercialización de un producto. Ver a una Alejandra del Moral o ver a la maestra Delfina es exactamente que ver y decidir si compro un detergente o no, u otro. A final de cuentas, no hay discurso político de fondo que pueda interesar, ni tampoco una capacidad crítica. Ya no hay un periodista como lo podía haber sido Carlos Marx en el 1886, precisamente haciendo un análisis de profundidad del asunto y que pudiera comentarse en ese contexto. En fin, hasta aquí mi exposición de la comunicación política. A mí me gustaría ahora, en estos minutos que quedan, dialogar
precisamente abrir el micrófono y tener esta oportunidad de opción de diálogo con ustedes. Jaime Mauricio, que habla sobre marketing electoral, prácticamente yo diría que la prensa y el periodismo prácticamente hoy en día se dedican al marketing electoral, son producto del marketing electoral. Pero bueno, abro la opción, el micrófono para escuchar sus comentarios, sus críticas, sus análisis. Tengamos este diálogo que dice Chomsky y que dice Octavio Paz. Platiquemos. Pues maestro, yo quería comentar nada más que técnicamente, como usted dice, tal vez falta una regulación con respecto a las redes sociales y lo que se puede decir, lo que no se puede decir, porque pues en otros módulos yo he estado tratando de obtener pues la definición de lo que es el periodista, ¿no? Un periodista puede entenderse tal vez como una profesión o hay quienes piensan que es un oficio, ¿no? Técnicamente cualquiera se puede decir periodista siempre y cuando esté informando desde su punto de vista y con cierta periodicidad, ¿no? Hay criterios y pues por lo mismo de que el debate es amplio y pues si todo se dice desde una perspectiva donde no le hagas un daño a un privado, a un tercero, técnicamente puedes informar tanto como desinformar, ¿no? Es cuanto de mi comentario. Muchas gracias, Jaime. Bueno, de hecho, fíjate que es muy irónico, pero la palabra periodista nace porque eran los sujetos que escribían en periódicos, que eran publicaciones que salían periódicamente. Pero hoy en día ya no hay periódicos, la verdad, y la información con los medios actuales va a una velocidad tan rápida que, pues, en realidad lo periódico es cada hora, ¿no? O sea, ¿qué tanta...? Parece que oye una urgencia, a mí me asombra. Y es un fenómeno que ocurre desde finales de los años 90, principios de los años 2000, que las radiodifusoras dejan de pasar música y les urge tener un noticiero cada hora y dejar tal vez un espacio para que en otra estación uno pueda pasarse a una estación hermana y escuchar el noticiero de otra persona a la distinta hora. Pero si te das cuenta, tú prendes el radio hoy en día mientras vas en el auto y escucha cada hora hay cortes informativos o te dan cortes cada media hora y al final de cuentas es que también el periodista no hace un trabajo ya más largo y de fondo. Fíjate, periodistas son personas que ahora se dicen que investigan, ¿no? Por ejemplo, que hacen investigación periodística. Pero mira, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos distintos. Carlos Marx escribía una vez al mes para 2 diarios de Norteamérica. Y era un trabajo que le consiguió Engels. Creo que escribía para el Washington Tribune y otro periódico de Nueva York. Están todos los artículos de Marx traducidos al español y los puedes buscar en línea. Hay un artículo que a mí me parece que es muy interesante. Hay 2 artículos muy interesantes de Marx hacia el final de su vida. Son 2 artículos donde habla sobre México, sobre la deuda que tiene México y la posible invasión de España, Francia e Inglaterra para cobrarle la deuda al presidente Juárez. Esta es una nota y precisamente lo que hace Marx es explicar un poco la situación de Inglaterra y el interés que tiene Inglaterra en cobrarle esta deuda. Exactamente, Jaime, la de la guerra de los pasteles. La deuda que estaba generando en la época de Juárez y sobre la condición que precisamente va a generar el Segundo Imperio, ¿no? Pero bueno, era una nota periodística en la que Marx habla sobre esto, hablando sobre qué podría ocurrir, pero pues piensa tú que pues eso se tardaba por lo menos un mes en llegar a Estados Unidos y luego lo que se tardó en ocurrir la guerra y diríamos que hacía como prospectiva. Marx era un hombre muy bien informado en su época. La verdad es que uno sí lee los artículos periodísticos de Carlos Marx, la verdad es que sí era un hombre muy informado y conocía muy bien, y además te puedo decir que no era nada socialista, era un hombre también en pro del libre mercado y el capitalismo, pero bueno, uno lo debe de leer en ese sentido de las notas periodísticas. Pero hoy en día te dice Loret de Mola que su equipo de Latinos hizo una investigación periodística
sobre las redes del hijo de López Obrador, sobre las redes de sus cuates, que se tardaron 2 o 3 meses en investigarlo. Es una nota que sale el lunes y para el miércoles pues ya es aburrida y nadie le interesa. Y el jueves el trabajo periodístico desapareció, pero yo creo que precisamente por la velocidad de los medios y por la actualización. Y esto, hay una cosa que dice Octavio Paz que me parece que es muy importante. Uno antes leía y esperaba que ocurriera el futuro, o que pasaran las cosas en el futuro, ¿no? Pero hoy en día, dice Octavio Paz, vivimos en la época en la que no hay futuro ni pasado. Todo esto es un eterno presente. Estamos en una época contemporánea, donde todos los tiempos están unidos. Y la verdad, piénsalo así, de esta manera. Tú puedes ver en vivo y en directo la guerra de Afganistán, el Mundial de Fútbol, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Lo puedes ver en tiempo real. Ya no tienes que esperar a que la nota ocurra, ni que alguien te diga qué va a pasar o qué fue lo que pasó y lo analices. El trabajo del periodista, que era una especie de analista y crítico gubernamental, pues es tan efímera la vida de un periodista hoy en día, porque lo que hace es comentar, criticar o aplaudir el comentario del presidente en la mañana, porque en la noche ya será aburrida la noticia y al día siguiente a nadie le importa. Pero claro, es muy interesante esto que estás planteando, que es ser un periodista. Si Marx era un burgués, bueno, pues se casó con una mujer bastante rica, ¿no? Era una mujer muy pudiente, la familia era muy pudiente. Y sin embargo los mató todos de hambre. A ver, aquí Víctor Amezcua dice, la comunicación política y el marketing electoral se enfrentan al poco interés de los receptores de los mensajes. Pues claro, aquí hoy en día a nadie le interesa. La información se sustituye por la publicidad comercial y de entretenimiento, no sobre la información política. Así es, Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Quién es responsable? El Estado, que tiene el monopolio de la educación, la ciudadanía que no quiere informarse por estar atorada de tener los ingresos para vivir, los partidos políticos que no informan, sino compran seguidores y votantes. Bueno, Víctor, no sé, podemos platicar largo y tendido sobre este tema. Yo me inclino por lo que diría Marshall McLuhan, este pensador canadiense, que decía el medio es el mensaje. Yo te diría que la culpa no la tiene nadie, sino los medios de comunicación. El hecho de que los medios sean tan rápidos y efímeros y que la nota llegue tan rápido y se vaya tan rápido, es lo que hace efímero todo esto. Y lo terrible es que los políticos y los que se dedican al marketing tienen que adaptarse a estos medios que funcionan a esta velocidad, ¿no? Y bueno, pues habrá que decirlo, acabando esta sesión, esta clase, pues cada quien seguirá, como decía en el circo Atay, de cada chango a su mecate, cada quien irá a hacer lo que ya vaya. No sé si para la noche alguien recordará lo que platicamos el día de hoy y pueda ser objeto de debate el día de mañana. Jaime Mauricio, muy bueno, dato curioso, una vez tuvo una entrevista en la revista Playboy. ¿Quién, yo? No. ¿De quién estás hablando, Jaime? De McLuhan, el medio es el mensaje, de Midis. Sí. Era muy popular, o sea, era de los, podríamos decir, él era comunicólogo, marketólogo. Recuerdo que en mis clases lo mencionaban mucho. Era más pop. Sí, claro, él era de formación literato, él estudió literatura, pero era el asesor de medios de comunicación del Vaticano, del Papa Pablo VI. Y eso que él era evangélico, no era católico. Pero Marshall McLuhan, efectivamente lo que dice es que el tipo de medio, en la medida que el medio acelera el proceso, como sería la radio, la televisión, va siendo más efímero todo. Esto que dicen Jorge Jaime Adorno, te dicen, bueno, por lo menos la literatura te mantiene en un estado en el que tienes que estar pensando y analizando, pero cuando estás viendo la televisión, la radio, las películas, vas a una velocidad en la que ya nada más quieres que pase y darte por enterado y a lo que sigue, ¿no? Y obviamente estamos en una época de consumo altísima.
Y quien piense que estas generaciones son menos informadas, yo me atrevería a decirle que está muy equivocada. Tenemos esta juventud, es la gente que tiene menos de 17 años, la gente que tiene menos de 25, menos de 30 años, está 1000 veces más informada que lo que estábamos nosotros. Lo que pasa es que está con una sobreinformación que no puede articular o difícilmente se puede articular, porque es tan efímera y tan rápida. Y hacer un pensamiento crítico sobre esta velocidad de información, pues es como si alguien, fíjense, les voy a decir cómo que es, como si alguien quisiera reunir todo lo que se ha dicho en las mañaneras en los últimos 5 años, en los últimos 4 años, y quisiera estructurar un aparato ideológico, un aparato de discurso para descubrir qué es la cuarta transformación. Yo creo, sinceramente, si alguien juntara todas las mañaneras, todos los discursos, pues sí, Jaime, salió la AMLOpedia, pero la AMLOpedia tiene todo desarticulado. Precisamente tú buscas la palabra y la encuentras, pero la AMLOpedia no tiene una estructuración esquemática, no te hace un diagrama de cómo funciona la cuarta transformación. La AMLOpedia es exactamente igual que meterse a Wikipedia y vas a encontrar las palabras así por separado, pero una visión de conjunto de lo que es la 4T y de lo que Andrés Manuel tiene en su cabeza, yo creo que no existe. No hay quien se sienta a hacerlo, y la verdad creo que es inútil que alguien lo haga. O sea, no es como Luis Althusser o los economistas de la UAM, Azcapotzalco, que se reunían en seminarios y revisaban toda la obra de Trotsky o toda la obra de Marx y analizaban aspectos en conjunto y hacían seminarios, escribían conjunta, obra colectiva para sacar una idea general, ¿no? Yo creo que hoy en día nadie eso. Rocío Calleja dice, las mañaneras creo que son como lo que deben de repetir diariamente las y los seguidores de AMLO. Es una doctrina. Bueno, y también le da carnita a los enemigos, ¿no? Porque a partir de eso, pues, es una misa. Pues yo creo que sí, efectivamente sí es una misa, ¿no? Tal vez una misa negra, pero sí es una misa. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo antes de que nos vayamos. Les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido de su interés la sesión del día de hoy. Vinimos con Abelardo Hernández y espero verlos en otra ocasión. Muchísimas gracias, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.